Berenice, who is our translator Sí, today. gracias a Thank you Berenice, quien es for nuestra traductora de helping hoy. us with this Gracias por program. ayudarnos con este programa. Okay, I think that we will go Muy on and get bien, started. vamos There entonces a might still be people comenzar. coming in, Quizá and haya those gente que se are esté still coming reuniendo in, todavía, sé but que we se have a están lot to share reuniendo with you todavía, today, pero so we want to tenemos go mucho ahead and que compartir el día get de the hoy, así es program que going. So vamos thank a you very comenzar much con el for joining programa. us on this Muchas gracias second in our por webinar acompañarnos series, en in esta celebration segunda of serie World de Migratory de Birthdays nuestro and our webinar conservation theme here en at este tema ACES, de creating bird-friendly conservación cities and y de communities. poder crear I want to, comunidades y ciudades más before it gets amigables too para far las into the aves. program, let you Antes de know what's empezar coming up con el because the programa, series does quiero continue. mostrarles la agenda So porque on sigue March la serie. 21st, which is El 21 tomorrow, de marzo, Miguel que es Mata, mañana, who has joined Miguel us here Mata, quien today, está aquí is con our nosotros Latin hoy, American coordinator, and es he'll be nuestro hosting a coordinador de session for Latinoamérica, educators to estará help them dando put una together sesión para the los World Migratory Bird educadores Day program. So please quienes, join us bueno, y for se that, estará and you can abordando go el to tema del programa migratorybirdday.org del to find Día more del Ave information and to Migratorio. Se register. pueden meter a On April worldmigratory.org 17th, we'll be para ver focusing on bird este collisions, programa. El and we have a 17 competition vamos a ver associated with each of el these tema de las webinars, and so colisiones we'll de be las announcing the aves. winners of the Vamos a coffee anunciar también a competition los today. ganadores de la But competencia for del April café del día de 17th, hoy, pero para el if you're 17 de interested in abril, si winning están some interesados window en film ganar for some windows este that film are para causing bird las strikes ventanas que at your están windows, causando please accidentes en las submit an aves en sus essay, ventanas, a short por essay favor, describing the envíen un window at your pequeño school or escrito at a o building documento that donde you feel describan cuál needs es to el be problema con protected for birds. algún On edificio May que necesite 15th, we're protección para excited las to aves. focus El on 15 de keeping mayo pets nos vamos away a from enfocar birds, and we have en Jonathan alejar a Lazos, los who is gatos de the las author aves. of Tendremos Cats a Meow. Jonathan Lazos, We quien also es el have a autor special de guest, Mia, Cats who is a Meow. Bengali También cat, tendremos a and Mia, she will come with her owner to teach you quien about va how a to keep your cat enseñarnos a indoors, in a cómo patio, or on a mantener leash. And a for that los gatos discussion, dentro we de invite you to casa. submit a photo of your Y cat on también a podrán leash or enviar in a una foto patio or an outdoor en un enclosure or patio within o your en, house. con una correa o dentro de Environment for su the casa. Americas works across the Environment Western for the Hemisphere, Americas and we're based in trabaja Colorado, en but el we have hemisferio oeste. members Estamos en and Colorado, pero partners tenemos around the miembros del world. equipo y And socios so we wanted to alrededor del welcome you. mundo. Miguel Queremos Mata darles is la here. He's the bienvenida. Latin Miguel American Mata está coordinator. aquí, We quien have es a el coordinador de coordinator, Latinoamérica. Laura Tenemos a Balbuo nuestra in Trinidad, coordinadora Laura Daniela Balbúa en Sosa in Trinidad, Mexico. Daniela Sousa en And so we México. work in many Y different bueno, communities, trabajamos and en we're very muchas excited diferentes about the comunidades y conservation estamos theme muy here at emocionados con ACES este this year. tema de la We also want to thank our conservación partners, because y without espacios them, this compartidos. wouldn't be Queremos possible. They mencionar a help nuestros support these socios también webinars, porque as sin su well as the apoyo no wonderful sería education posible. Ellos materials that we apoyan estos provide through the program. webinars y los And so we materiales invite you to de educación explore del programa. Los migratorybirdday.org and look at invitamos a those explorar materials. esta Many página of them are downloadable and migratory.org. include Muchos son presentations, coloring descargables, pages, tienen páginas icons para for your colorear, social media, whatever presentaciones, you iconos para need sus redes to help sociales, you lo que ustedes promote necesiten para awareness of poder bird promover conservation and your la World Migratory conservación de Bird Day las aves program. y su programa World del Migratory Día Bird del Day Ave and Environment Migratoria. for the Americas are built on the four pillars of Bueno, y esto conservation and se construye en los education, 4 pilares de reducing conservación y threats to educación, birds and reduciendo inspiring las the next amenazas a los generation. aves e What we inspirando want a to la do is siguiente to bring new generación. people to Lo que birds queremos watching, es bird atraer a conservation, and we nuevas do that in a personas a esta variety of ways. conservación One, through World de Migratory Bird diferentes Day, and maneras, also uno a through our través del World research Migratory Day and y internship and después education and training programs. dando So we invite you to programas de follow us. educación y We have a capacitación en weekly este sentido. newsletter Los invitamos where a you can learn seguirnos. more about Tenemos what una we do. newsletter semanal donde compartimos World nuestro Migratory Bird trabajo. Day is Este started in día de abre 1993 at the migratoria empezó Smithsonian en Migratory Bird Center, 1993 por el and it was Centro considered the Keystone Program of Smithsoniano Partners in de Aves Flight, and still is Migratorias today. And y over the years, sigue we have siendo addressed a parte de number of Partners in issues and Flight. Y threats tenemos, to bueno, migratory aquí birds, vemos from algunos de plastic los pollution problemas y to why amenazas birds para las matter, the aves, importance of insects, como and la the importancia de los critical insectos, need for stop contaminación de oversight for plásticos, migratory birds. This para year, poder we're especially conservar estos excited to sitios have para here estas at aves ACES creating migratorias. bird-friendly cities Ahora and communities. estamos The artist creando of this poster comunidades is y Ana Maria ciudades Sabarino amigables para los Zacago. aves. She is from La Mexico, and you can autora de see that este she did a póster es beautiful, de beautiful México y job with pueden the ver art cómo this hizo un year. bellísimo trabajo con Each nuestro of these póster de webinars este is año. focusing Cada on uno a de estos topic that is webinars se actually enfocan tucked en un into this tema art. And que so if you están look very dentro closely in the poster, de we hope that este you'll find póster. that Y it's a si se couple fijan plants con that we've
entretenimiento podemos ver las diferentes And we'll plantas pay de café attention to each dentro of the de la each of the imagen topics that are y in the art dentro throughout the podemos ver year, cada raising tema awareness of how para you poder can make crear your conciencia en communities cuanto a more cómo bird pueden friendly. hacer sus comunidades And más again, amigables before we para las continue aves. Y on with antes our de guest speakers, continuar I want to con remind you nuestros one more time, invitados, Miguel and I will share quiero
Queremos compartirles, Miguel y yo, que tenemos traducción al español. Los invitamos a utilizar el icono de El Mundo que está abajo para poder escuchar la traducción al español y con gusto se los volvemos a Nuevamente para compartir en aquellos que español. están escuchando nuestro webinar en español. Este webinar será principalmente en inglés, por lo que necesitamos realizar una pequeña acción. Va hacia la parte baja de su Zoom, encontrará un botón que tiene forma de globo. Al dar clic en este botón, selecciona español y encontrará a nuestra traductora Berenice, que estará acompañando todo y traduciendo todo el webinar para ustedes en español. Y sean bienvenidos, también son bienvenidas las preguntas en el chat directamente en el idioma de su preferencia. Adelante. Thank you, Miguel. And I Gracias, just want to Miguel. say how Y solo wonderful quiero it is to mencionar see lo you from so maravilloso many que es different ver places. Like in personas de front of our tantos lugares last diferentes. one, I Creo invite you to que, continue to put where you're digo, coming from. los invito If a que from sigan compartiendo en Ethiopia, el which chat de I dónde believe is vienen. where coffee Creo que was llegó first uno de discovered, Etiopía y wasn't creo que ahí it? fue donde se descubrió el So café, very ¿no? exciting to see you Es joining muy us from emocionante Ethiopia and the verlos venir origins of coffee, a de favorite drink Etiopía, today. donde se origina el So café, today we nuestra have bebida an favorita el día expert de hoy. panel for you. We have Y bueno, Smithsonian tenemos Register Bird el Center, panel de Finca expertos, Terrorito, tenemos and Red Start Finca Roasters. Terrerito, Red At the Star end of the Roasters y el presentation, we Smithsonian will open it Migratory up for Bird Center. questions. You'll have the Después tendremos opportunity espacio to para turn on your preguntas, van a camera and tener ask your oportunidad de questions poder prender su personally. cámara y We hacer sus also invite preguntas de you to put your manera questions personal. in the Les chat. invitamos también a mandar And sus at preguntas the por medio end of del the chat y al webinar, we will final del announce the webinar winners of the Bird vamos Friendly a Coffee anunciar Photo a los Contest. ganadores So del please concurso stay de tuned for that. fotografía. Por favor, manténganse Miguel, I'll aquí let para you do poder that ver just one esto. more Miguel, time te in Spanish dejo before we get dar otra started. vez la instrucción en español antes de comenzar. Sí, esta vez estamos muy emocionados de compartir una de las acciones claves del Día Mundial de las Aves Migratorias, que es la conservación de los bosques de cafetales de sombra que ayudan directamente a la protección de las aves migratorias. Recordarles a todos que este es un webinar dado en inglés, por lo que si usted habla español necesita encontrar un icono en forma de globo en la parte baja del Zoom, seleccionar el idioma en español y encontrará a nuestra traductora Berenice, que traducirá todo este webinar para usted. Muchas gracias y no dude en escribir las preguntas en el idioma de su preferencia en el chat. Thank you again, Miguel. Gracias And de so nuevo, without further Miguel. ado, I want to Y introduce you sin our first más speaker, por el Kirsten momento, les Hill, voy who a is the Bird presentar a Friendly Kirsten Program Hill, quien Manager. es la She has manager del 15 years of programa experience. The Bird She is Friendly. knowledgeable and Ella tiene mucho enthusiastic conocimiento y es muy advocate for shade entusiasta coffee. y So I want to say how much I defensora appreciate de working with estos Kirsten over the last month at árboles de sombra least de café. on learning more about shade Y coffee and bueno, how we can vamos promote shade a coffee aprender in our más acerca de communities. cómo She's going to podemos give you the ins and outs of promoverlos en that today. nuestras And then again, we'll comunidades. Ella va a pass it estar off to our hablando de esto el día de hoy coffee y le farm in paso Honduras de and end aquí, with de with a coffee roaster. So Kirsten, I'm going to turn this over to Kristen. you. Thank Bueno, you te so paso el much for joining micrófono. us Muchas today. gracias por estar con Yes, nosotros thank el you día so de much, hoy. Sue, Muchas and welcome gracias, Sue, y everyone to bienvenidos our sean webinar todos today. a It's nuestro a pleasure webinar to del día de hoy. be Es un speaking to you placer poder about platicar con bird-friendly ustedes coffee and acerca also the intersection de of café coffee amigable and para planetary las bird conservation. aves Can we move y to the la next slide? conservación de las aves So migratorias. as we get started, just a brief background Conforme about who we comenzamos, are. solo So un as poquito Sue de mentioned, my name is información de Kirsten quiénes Hill. I'm the program somos. Yo manager soy for Kirsten, soy Smithsonian el Bird Friendly. gerente de So este we are programa a de Smithsonian certification Bird program, which we'll Friendly. get into in Tenemos un just a little programa bit, de that is housed certificación que within the les voy a Smithsonian explicar Migratory Bird y Center as part está of Smithsonian Institute, dentro the del largest Instituto de research Smithsonian, complex and que education es complex el in the complejo world. más grande de So educación e our center was investigación del founded in mundo. Nuestro centro se 1991 with a fundó en dedication to understanding and 1991 con la conserving and dedicación de championing the entender, grand phenomenon conservar of bird este migration. So fenómeno we de are la all about migración migratory de birds. las aves. Next slide. Thank you. And we really Gracias. love this quote that Y sort of nos gusta sums up mucho the esta importance of frase birds in the que ecosystem. If you're on this call, menciona la I'm sure you importancia. are Si ustedes going to están get en the esta message llamada, for you creo que to no care about necesitamos birds, you to understand convencerlos and de que appreciate tienen birds and que how wonderful they are. But we de really love this quote convencerlos that de lo sort of says that maravillosos if you que son take las care of aves, birds, you take pero care of sí most of the big entender que si environmental cuidan a los problems in the aves van a world. So estar birds are cuidando really los important problemas migrating species in that way. ambientales So if del there's a healthy mundo. bird population, it's usually Entonces, indicative of a healthy ecosystem. si Conversely, if the tenemos bird una population población is de aves bien declining, it could be a conservada, sign of habla some del greater buen problems for ambiente, not just birds, y but si no es all of the así, wildlife pues and the people es and una humans that depend señal upon
de problemas que se pueden presentar para las personas que se encuentran en el área. Como saben, desafortunadamente ha habido un declive en las aves. Hay un registro que salió en 2019 de cómo se habían perdido todas estas aves y hubo un declive muy importante en la población y es un problema muy importante que debemos de abordar. Siguiente. Y cuando vemos específicamente en estos números, las aves migratorias particularmente sufren mucho. 2.5 de casi esos 3 billones de aves que perdimos desde los 70 eran aves migratorios. Hemos perdido casi el 30% de aves migratorias desde los 70 y estas especies icónicas que se encuentran en diferentes áreas hemos visto cómo han bajado. Y es un grupo que tratamos de conservar porque pasan mucho tiempo en diferentes áreas. Una de las causas en el ciclo anual para estas aves migratorias es la pérdida de hábitat. Vemos esto durante el invierno en áreas tropicales, lo vemos en áreas de desarrollo y bueno, una de las causas más importantes es la pérdida de hábitat por temas de agricultura. Y si ven este mapa, aquí podrán ver cómo tenemos esa pérdida de bosques del 2000 a 2017, que es bastante notable. Nuestros investigadores en este centro del Smithsonian se dieron cuenta incluso antes de que comenzara este centro en 1991. Aquí la foto, bueno, él fue uno de los fundadores de este centro y él se dio cuenta junto con otros profesionistas cómo teníamos este declive y empezaron a ver los grupos. Y estas son algunas de sus notas de campo y lo que él veía es que cuando viajaba a estos periodos de invierno para las aves migratorias veía cómo ya había pérdida en los 80s, pero las áreas de refugio comenzaron a emerger como las granjas o donde había árboles de café y había ahí más conservación de las aves, donde encontrábamos estos tipos de árboles. Y si vemos dos diferentes potenciales sistemas podemos ver cómo uno va a dar un mejor hábitat para las aves. Aquí tenemos del lado izquierdo la monocultura y desafortunadamente así se hace en 3/4 partes del mundo. Solo quedan esta monocultura de árbol de café y esto pues quita biodiversidad, pero del lado derecho podemos ver un sistema agroforestal. Este es un área de café de sombra donde podemos ver las plantas de café por debajo. Incluso es difícil a veces encontrar dónde está el café, pero así es como se cultivaba el café de forma tradicional. Hasta los 70s, las plantas de café se hacían bajo la sombra de los bosques. Pero cuando empezamos a ver esta pérdida de las aves migratorias, empezamos a ver este cambio donde veíamos menos aves que podían existir en estas áreas debido a esta deforestación. En estas áreas es sencillo ver cómo el número de las especies de las aves sube exponencialmente cuando tenemos este hábitat en las granjas de café. En este centro del Smithsonian encontramos estas áreas de refugio para estas aves migratorias y con esto se creó la certificación de Bird Friendly y es un estándar dorado en la biodiversidad, en café que sea amigable con la biodiversidad. Y nos requerimos que sea planta 100% orgánica, que no 100% libres de deforestación, que tenga 100% de pureza del producto, es decir, que no se mezcle con otro tipo de cafés o productos
y que haya un 100% de certificación de conservación de la biodiversidad. La manera en cómo funciona este programa de certificación es que tenemos una cadena de suministro para poder traer el café desde la granja hasta el consumidor. Tenemos compañías que pasan por verificaciones. Tenemos una red de casi 60 grupos de productores que comprenden más de 100 personas sí, que cultivan el café. Tenemos importadores en el programa. Tenemos más de 20 importadores que trabajan en diferentes países y tenemos una comunidad de más de 100 roasters que son parte de nuestro programa, quienes se encargan de poder tostar el café para poderlo llevar ya a los millones de consumidores que toman este tipo de café que es amigable para las aves. Tenemos esto en 14 países con más de 34,000 acres y produciendo más de 3 millones de libras de café al año. Y para hablar más acerca de esta certificación y cómo se ve, ¿qué quiere decir esto? Para que sean amigables para las aves. Es requerido que sea orgánico, es un prerequisito. Si te quieres certificar a un nivel amigable para las aves, ya tienes que tener una certificación de orgánica. Y también tenemos el requerimiento de cero deforestación. Ningún tipo de deforestación por un periodo de al menos de 10 años. También requerimos una conservación de biodiversidad que ocurra en la granja, protección de vida salvaje y conservación del hábitat. Y de ahí se deriva primero la protección de que tenga un 100% de cobertura y una cierta altura de las copas de los árboles para conservación del bosque. Y de ahí tenemos un estándar de conservación del bosque para crear un subgrupo de aves que son estas especies que no siempre van a estar o les va a ir bien en estas granjas, pero para poder tener esta certificación tenemos que tener un mínimo de 40% de conservación del bosque que esté alrededor del área de producción del café y que no haya ningún tipo de extracción de recursos y garantizar que estos hábitats sean buenos para estas especies. No solo son las aves que se benefician de estas prácticas, también brindamos un hábitat de buena calidad para anfibios y pequeños mamíferos. Protegemos el hábitat de estos animales como incluso estas especies felinas un poco más grandes también se benefician. También son más resilientes a este clima extremo. La tierra va a ser, por ejemplo, en algún caso de que haya mucha lluvia, por ejemplo, no se va a deslavar tanto la tierra y esto va a ser bueno tanto para el café como para los animales. También tenemos una fertilidad de la tierra más alta y más humedad y mantiene el bosque en una condición ideal y también puede secuestrar carbono o atrapar carbono para poder combatir el cambio climático. Ayuda también a los productores a poder ganar más dinero, por ejemplo, para cultivar aguacates y entonces ganar más dinero y tener un precio de venta más alto teniendo esta certificación. Y por supuesto tenemos los servicios del ecosistema que brindan las aves como la polinización y que esto puede
puede ayudar mucho a los productores a poder gestionar sus plantas o sus áreas. ¿Y qué hace, cuál es la diferencia al tener esta certificación? No voy a leer todo porque me tomaría mucho tiempo, pero básicamente lo que vemos aquí cuando en qué es lo mejor para la biodiversidad, si vemos esta cobertura, la única otra certificación es el Rainforest Alliance y algunas regulaciones que tenemos ahí para comercio justo. Y bueno, realmente no hay nada que garantice esta sombra. Pero cuando vemos también la regulación de los pesticidas, solamente orgánico te pide este 100%, también el 100% de pureza, es decir, que no se mezcle ningún grano de café, que todos estos granos van a venir de estas granjas. Y para esta protección de biodiversidad también tenemos estos altos estándares o qué es lo que quiere decir dar este buen hábitat para las aves. Y si vemos estas otras certificaciones, vemos que no todas se apegan al estándar que tenemos nosotros. Entonces, si creen, bueno, esto suena maravilloso, ¿cómo me involucro? Yo, quiero hacerlo mejor para la biodiversidad y las aves. Hay acciones simples que hay que tomar. Primero, hay que cambiar a... Tenemos, si ustedes entran a nuestra página de Bird Friendly, aquí está aquí, .si.edu, podrán ver estos cafés que ya están certificados. Pueden invitar también a productores a que se unan a a ser parte de esta comunidad. Les voy a compartir un link en el chat. Incluso hicimos una solicitud de que pueden compartir, decir, oye, me gustaría muchísimo si te pudiera certificar y ser bird friendly o amigable con las aves, y poder ver aquí la intersección en cuanto a la conservación con este programa. Y bueno, solo quiero cerrar este tiempo con ustedes, solo contándoles una anécdota. Estamos ya, bueno, en este espacio, hemos visto a las aves migratorias que regresan a nuestras comunidades. Conforme empieza esta época de migración, a lo mejor estás en tu patio y estás viendo, no sé, a lo mejor estás viendo pues más aves. Y cuando lo piensan, ese pájaro individual, hay una gran posibilidad que esa ave venga de una pues granja de café y están pues descansando en tu jardín o en tu parque, pero esa ave tiene un impacto directo en la taza de café que te estás tomando. Hay que pensar de forma individual que es importante que tengan un hábitat de alta calidad, y una de las mejores cosas que podemos hacer es siempre tener en mente cuáles son estas acciones pequeñas que nos pueden ayudar a proteger a estas aves en cualquier parte del ciclo, cada vez que se estén tomando su taza de café. Con esto quiero agradecerles por su tiempo. Espero que les haya dado información pues que sea útil para ustedes, y me emociona mucho poder estar escuchando acerca del trabajo de los otros speakers que están aquí con nosotros el día de hoy. Así es que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Kirsten. Me gustó mucho la anécdota. Vamos a ver seguro muchas fotos. Seguro vamos a ver fotos de algunas de los pájaros que podemos ver en nuestras áreas, y a lo mejor las aves que pueden ver en sus ciudades. Muchas gracias por su tiempo. Yo me llamo Harry. Soy parte del equipo de Finca Terrerito, que estamos en Honduras ya de quinta generación.
Y estamos aquí también para platicarles acerca de las aves que tenemos en nuestra granja. Gracias a Environment of the Americas, Susan, por organizar esto y también a esta certificación, estas regulaciones que son estrictas. Estamos viendo este impacto positivo para poder mantener el medio ambiente y también nuestras granjas o fincas o cultivos para nuestras aves. Entonces, para hablar de geografía, creo que vi algunas fotografías. Algunos nos dijeron que están en Honduras, pero estamos en el área oeste, en el estado de Copán. Y siempre hemos tenido la idea de mejorar las vidas y tenemos las certificaciones de orgánico y somos emocionados de ser parte del proyecto. Hacemos todo desde plantar la semilla, que toma 4 años de mantenimiento para poder cultivar. Hacemos el secado, el molido, exportación hacia el norte de Atlanta para cualquier persona que quiera trabajar con café que es amigable para las aves. Tengo 10 minutos, así es que voy a resumirles mi presentación de hora y media en 10 minutos, pero si tienen preguntas, me dicen al final, pero sí queremos resaltar lo que hacemos en en el cultivo, no solo mantener el hábitat, tenemos excelente café y cómo lo importamos a la comunidad. Entonces pasamos al ingeniero y jefe de procesos, quien está ahorita trabajando, incluso anda viajando. Hola a todos. Les voy a platicar acerca de las aves aquí en Terrerito. Nos encanta lo que hacemos. Gracias, Harry, por presentarme. Y bueno, pensando en Terrerito, pues bueno, trabajamos en tres pilares: sustentabilidad y darles un café extraordinario. Y es importante mencionar que, bueno, buscamos no una relación de un año, sino de muchos años. Es decir, que yo quisiera que mis nietos trabajaran en este negocio. Y creo que en Terrerito tenemos cero, no tenemos nada de cacería para las aves. Tenemos una política de cero caza o cacería. Y esto lo hace un lugar seguro para las aves y la vida pues salvaje. Tenemos también, estamos enfocados en conservar y expandir estas áreas. También tenemos plátanos, mangos, naranja, tenemos fuentes de comida natural y diversos árboles frutales. Siguiente. Vamos a detenernos aquí. Tenemos algunas de las aves aquí presentes en nuestros cultivos. La chorcha es una de las que tenemos ahorita en nuestro cultivo, pero si alguien, digo, aquí están las aves que tenemos, aquí tenemos algunas especies migratorias que están en el sureste de Estados Unidos que también llegan al hábitat en nuestros cultivos. Como pueden ver, estos son en español. Tenemos desde pájaros carpinteros, tucanes o tucancillos, también vemos en el cultivo también. Siguiente, por favor. Perfecto. Y conforme algo que hemos construido, no solo de la parte del cultivo, pero también para el hábitat. Tenemos conservación del agua que pasa en la vida real. En los últimos 5 años hemos estado construyendo un reservorio de agua de lluvia. Hemos visto muchos patrones raros del clima, sobre todo cuando se trata de cultivos. Ha sido irregular en temas de lluvia o cuándo va a llegar la lluvia. Entonces hemos construido este reservorio de agua que es también hogar para patos y otras especies.
Este es el reservorio de agua. Y lo que, bueno, Finca Terrerito es más que una granja, es como hacer que dure no solo un par de años, pero a las siguientes generaciones, sobre todo en cuanto a cómo nos afecta, en cuanto a la poca predicción que tenemos del clima y la falta de lluvia. Y aquí pueden ver cómo hablamos del hábitat. Tenemos estos árboles de 20 metros de altura que dan biodiversidad y beneficios a las especies. Definitivamente hemos tenido un gran empuje de de las personas que buscan el café, que buscan que sea sostenible y que tenga alta calidad. Pero sí, la calidad ha sido muy importante de los 80s en adelante, sobre todo para el mercado de Estados Unidos y europeo, pero queremos ser un modelo no solo en la parte del cultivo, pero también de las personas. Y por eso estamos invirtiendo y asegurándonos de que como comunidad y para el apoyo de las personas que trabajan en esta industria, que sea sustentable y que tengan un alto impacto en las comunidades que trabajan, tenemos una pequeña ciudad que se llama Corkin. Les voy a dejar el enlace en el chat una vez que termine de darles la explicación para que puedan googlearlo, pero sí queremos asegurarnos de que empoderemos a las comunidades alrededor. Este es un pozo de agua, de hecho, que está como a 10 minutos del cultivo. Tenemos una comunidad que se llama el Catatato y con este pozo de agua ya pueden tener agua limpia y son como 700 pies para poder llevar esta agua potable y limpia a las comunidades y también electricidad. Crecimiento económico también, que es un alto impacto para poder impulsar a otros personas que están en el negocio y que vean o tostadores de café que vean el valor y poder atraer a otros productores de América Central que también aprovechan. Y no solo es acerca de las personas, pero también de poder educar a los jóvenes del mañana. El año pasado, con ayuda de una fundación, construimos una clínica y una escuela y uno de los grandes pilares de la educación es promover la naturaleza, cuidar la naturaleza y asegurarnos de que esta misión y este objetivo llegue a las siguientes generaciones y todos en el panel que nos encarguemos de cuidar este manto. Esta es una maravillosa foto. Pueden ver incluso a dos estudiantes plantando árboles de limón y no solo brindando hábitat futuro, pero también productos alimenticios como un segundo ingreso para estas familias que viven de la agricultura. Y bueno, aquí pueden saber más acerca de nosotros en redes sociales, pueden ver en nuestro sitio, en nuestro website, en nuestra página tenemos un blog que habla acerca de lo que hacemos como cultivo, que no es solo producir café, pero también mejorar este mundo. Así que si hay tostadores, Kristen, que hay por ahí, reclútenlos. Tenemos menos de 200, así es que hay que cambiar esto y decirle a su tostador local, decirle, si quieres hacerlo bien en términos no solo de orgánico, pero también café que va a ayudar a la madre tierra a que esté más feliz, más saludable, y esta es la manera de hacerlo. Solo quiero realmente agradecer y ahora le paso a un tostador que está haciendo lo que le toca. Muchas gracias, Harry. Vamos a pasar con Matthew. Sure thing. Bien. All right, we can go to the next slide on there. Podemos pasar a la siguiente.
Bueno, lo que se me hizo fascinante es que hay muchos ingenieros involucrados en esta conservación de especies y en el café. Entonces, si nos puedes platicar cómo entraste a tostar café. Sí, pues yo estuve en software trabajando casi 10 años, pero se me hizo mucho más interesante y divertido aplicar este conocimiento al café. Entonces, bueno, lo cambié como en el 2020. Hemos estado en el negocio ya durante 8 años. El día de hoy es nuestro aniversario incluso. La letra está chiquita, pero bien. Estamos en Pittsburgh, en Estados Unidos, y yo empecé a hacer esto. Creo que éramos uno de los 3 en América del Norte donde teníamos nuestro enfoque que fuéramos amigables con las aves o bird friendly coffee. Ya lo orgánico pues estaba despegando igual. Y nuestro proceso de selección hace extremadamente sencillo, gracias sobre todo al apoyo del Smithsonian, que nos da como un directorio muy robusto de estos importadores. Y así decidimos cuáles cafés queríamos comprar. Empezamos con la página del Smithsonian y ahí pudimos verificar cuáles eran estas granjas y nos enfocamos en ver como los orígenes de las diferentes variedades. Donde era posible, quisimos hacerlo en Sudamérica, Centroamérica, algo de Etiopía y cafés africanos también que tienen la certificación y tener también la diversidad. Y nosotros lo hacemos con tuestes medios o ligeros y buscamos más como el sabor de origen al sabor tostado. Y explicamos cuál es el café, de dónde viene, para que las personas realmente se puedan conectar de forma más directa con el café que están consumiendo. Y como dije, hacemos nuestro tostado de perfil, ver cuál es como lo importante de cada café. No queremos parecer como, a ver, todo se trata de conservación. Digo, muchas veces encima la conservación, pero así es como yo creo que se puede comenzar, ¿no? Empezar a hablar en el lenguaje y comunicar la importancia también de conservar las aves y conectar. Y el tema del año pasado ha sido los retos de la cadena de suministro, específicamente en el café, sobre todo por altos precios. Y tenemos como cultivos más pequeños en Brasil, en Vietnam. Y esto, pues, es buscar como estos tostadores más grandes, empezar a ver dónde ellos están consiguiendo su producto. Entonces, el reto ha sido como ir con estos importadores más pequeños. Y bueno, recientemente, bueno, Cristóbal se comunicó con nosotros de forma directa y ese fue el primer café africano que vi y me parece maravilloso. Ha sido padrísimo poder trabajar con ellos de forma directa porque se movieron un par de grados desde el cultivo y es maravilloso poder trabajar de forma directa, poder tener un entendimiento de la certificación y de lo que es importante para ambas partes. Como tostador, no hay para nosotros el tema de la importación y el trabajo en la granja es importante y sobre todo la comunicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos es fundamental. Me he dado cuenta que la mayoría de las personas pues no saben qué es un café amigable con las aves, pero cuando se les explica, las personas, cuando entienden qué significa esto,
las personas pues se emocionan en realidad de saber que las aves tienen un rol en este espacio. Nunca he tenido una mala reacción casi en 10 años de explicarle a las personas de qué es lo que se trata o de decir que las personas dicen, wow, nunca lo había pensado, ¿no? Y eso es maravilloso para nosotros. Y también me he dado cuenta durante este tiempo, especialmente con los retos que tenemos de los puntos de precio, es que las personas por lo general entienden muy bien los retos que enfrentamos. Y es pues loco incluso ver a los clientes cómo entienden estos retos, incluso antes a veces de explicarles, ¿no? Y entendiendo lo que es esta certificación y poder entender como todo el ecosistema del café como tal. Y siguiente. Bueno, creo que ya era toda tu presentación. Bueno, pensé que tenía un par de slides más. No sé si se nos pasó, no sé si te quieres regresar a la última. Creo que me faltan como 3 slides. Ok. Pero bueno, lo tengo en mente y les puedo platicar aunque no tenga la imagen. Excelente. Recientemente hemos visto mucho beneficio en yendo como a estas expos de café o de la industria. Y bueno, como yo estuve en software, pues me preocupaba, ¿no? Que no tenía como esta experiencia en el negocio y me preocupaba como las relaciones. Pero yo creo que la industria del café ha sido la más amigable en la que he trabajado en estos eventos de café y hablando con los tostadores, porque al final todos compramos el mismo café, pero de diferente manera. Y bueno, fui a una expo de café en Portland donde encontré a San Cristóbal y algunos cultivadores de Etiopía. Estuve hablando de como hora y media acerca de los pájaros con ellos y fue una experiencia padrísima. Eso ha sido maravilloso y es como ponerle la cara y entender este impacto colectivo que tenemos, especialmente ahora, saber que hacer una diferencia puede ser, pues es importante. Y algo que no esperaba que sucediera entrando a esto es que conforme me enfoqué, sería como encontrar estas oportunidades que no tienen que ver con café. Aquí en Pittsburgh tenemos el Aviario Nacional y ha sido maravilloso poder trabajar con ellos para poder, digo, y tenemos ahí una relación beneficiosa. Hacemos muchos talleres con rescatadores de aves. Y bueno, es divertido hacerlo, te puedes posicionar de esta manera. Que si, bueno, hay otros tostadores, no están en este espacio virtual, pues se puede como construir y poder platicar con las personas acerca de estas cosas es bastante interesante y divertido. Y para cerrar, pues es solo decirles que ha sido una experiencia de aprendizaje muy interesante, este sentido de como este aspecto de comunidad internacional es un factor muy motivante. Y ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Muchas gracias, Matthew. Y bueno, voy ahora a traer a todos nuestros expositores. Es fascinante todo lo que nos compartieron hoy, toda la información que nos platicaron hoy. Voy a traer a Kirsten otra vez, a Harry, Michael, para poder responder cualquier pregunta que pudieran tener. De hecho, ya tengo toda una página llena de notas, pero si tienen preguntas pueden utilizar el icono de reacciones abajo, pueden levantar su mano y les vamos a abrir el micrófono si quisieran hacer sus preguntas de forma personal. En este momento voy a comenzar. Una de las preguntas fue si hay alguna lista
de cafés amigables con las aves o bird friendly. Kirsten, sí, una de las mejores cosas que pueden hacer visitar nuestra página de internet. Tenemos ahí dos recursos que les puede ayudar. Uno es donde podrán ver dónde se vende este café en su comunidad, y también tenemos un portal de compra en línea donde pueden buscar descafeinado o diferentes tipos de café o de productos de café que están dentro del programa que se vende en línea y se envía directo a domicilio. Así fue como hice. Así es como estoy tomando pues mi café, y creo que esas son las dos mejores recursos que tenemos. Y voy a compartirles otro enlace, es un Dropbox. Y aquí podemos ver toda la comunidad por estado, la comunidad virtual. En el link que les estoy compartiendo en el chat, ahí pueden hacer la búsqueda por estado. Todos los que estén ahí están certificados. No todos siempre tienen stock, pero es un buen punto para comenzar. Si tienen preguntas sobre cómo encontrar este café en su comunidad, pueden entrar a este link que les compartí en el chat. Gracias, Kirsten. Y las preguntas siguen llegando. Si quieren abrir su cámara y hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Tienen esta opción. Y alguien más pregunta, ¿cuál es el tamaño más pequeño de una granja de producción de café para que se considere dentro del programa? Tenemos algunas granjas que son muy pequeñas, que es solo un productor, a lo mejor una hectárea. Realmente no hay límite en cuanto a qué tan pequeño o grande tienes que ser para poderte certificar, siempre y cuando contengas o cumpla con estos requerimientos del hábitat de nuestra certificación. Gracias. Y creo que esta va a ser para Harry o Michael. Alguien preguntó en la sesión, ¿cuál es la altura de los árboles en estas granjas? Varía. En algunos países son entre 15 a 20 metros. Definitivamente varía dependiendo de la especie de árbol. Michael, no sé si tengas algo más que comentar. Bien. Sí, nosotros en Honduras tenemos el pino, no tenemos muchas otras especies, también árboles frutales como los de plátano. Digo, nos enfocamos en el lado del café, pero sí tenemos un amplio rango desde cedros a pinos que viven en el área, y unos sí pueden ser muy altos en ciertas partes de la granja o del cultivo. Gracias, Harry. Ya hay varias preguntas en cuanto a la certificación y el costo de la certificación. ¿Pueden hablar acerca del costo para poderse volver certificados? Sí, depende de dónde se ubiquen. De hecho, creo que alguien preguntaba también, alguien de Ecuador preguntaba con quién se podía certificar. El de nosotros es Mia Cert en Guatemala, creo que están, y nosotros tenemos la certificación de Bird Friendly, Organic, Fair Trade, TSA. Para nosotros nos costó como nosotros son como 5,000. Sí es una inversión considerable porque hay que pagar los gastos también de las personas que vienen a revisar, pero es una inversión que vale la pena. Después con orgánico, y cuando estaba el certificador de orgánicos, vio un pato en nuestra reserva y también nos dijo en cuanto a cómo podíamos tener esta certificación de Bird Friendly, y nos dio mucho gusto podernos certificar también. Él fue el que nos recomendó. Matthew, este es para ti. Viene creo que muchos estamos interesados en esto. Si queremos que nuestras cafeterías locales ofrezcan este tipo de café amigable con las aves o bird friendly, ¿cuál sería como nuestra plática de venta
¿O cómo lo ofreceríamos? Bueno, me gustaría pensar que la mayoría de los tostadores que están familiarizados con la certificación, pues ya saben cómo se trabaja, cómo se compra este café y por qué es importante, pero lo más importante, el Smithsonian tiene maravilloso material para poder tener estas conversaciones. Tengo como la versión corta, media y larga acerca de lo que es este tipo de café, en cuanto a la gestión de las tierras también y cómo las aves son parte importante del ecosistema, y comunicar que mientras las aves son el enfoque, que entiendan que cómo ayudarle a las aves va a ayudar a el área inmediata alrededor de ellos, no solo el café, pero que va a ser mejor para todos los que se involucran en este paso del proceso, y que el Smithsonian certifica toda la cadena de suministro y que esto es importante, ¿no? Y poderlo entender. Gracias, Matthew. Y hay un par de preguntas de seguimiento al costo. ¿El costo se basa en el tamaño o solo se basa en las calificaciones? Kristen, a lo mejor pudieras entrar más a detalle. Sí, el costo se negocia entre el certificador, en este caso, MayaCert, pero nosotros recomendamos hacer su inspección de Bird Friendly con alguna otra inspección, por ejemplo, como la de orgánicos, que es un prerequisito. Esta certificación, estas inspecciones se hacen una vez cada 3 años. Orgánicos lo hacen más seguido. Y solamente sería una vez cada 3 años que tenían su auditoría. El costo se basa en cuánto tiempo se va a tardar en hacer la inspección completa y depende mucho del tamaño del cultivo, de la granja, cuántos árboles tengan, cuántas áreas se tengan que visitar para poder verificar de forma apropiada que tengan los requerimientos. Creo que el costo de Harry mencionó era como el paquete de todas las certificaciones juntas, pero sí puede ser de un costo mucho menor si solamente quieren esta inspección o si tienen alguna granja pues más pequeña, ¿no? Gracias, Kristen. Y esta quizás sea para Harry y Michael. Kirsten, en tu presentación se comentó que estas granjas Bird Friendly ganan más dinero y alguien preguntó ¿cómo? ¿Cómo ganas más dinero con esta certificación de Bird Friendly o Shade Coffee? Excelente punto. Desafortunadamente, a lo mejor en 10 años, quizá este año ya los productores van a poder ganar más dinero. Hay dos maneras. Uno, incrementar el valor de tu propiedad por las certificaciones que tengas. La más importante, yo diría, es que las personas van a obtener una respuesta. Que no solo somos un cultivo, pero también una compañía de importación. Llevamos nuestro café a diferentes almacenes, también al de nosotros que está al norte de Atlanta. Vas a ver más tráfico de algunos tostadores que están que trabajan exclusivamente con cafés que tengan esta certificación, y también el compromiso a la madre tierra, esa estabilidad como punto de venta, de decir, no solo te ofrezco un café maravilloso, pero tengo esta certificación y estos controles estrictos que menciona Kirsten, que muestra, hey, no solo estás comprando café, pero también hay un impacto detrás del café que compras. Entonces, a nivel de marketing es lo que yo he visto, y más tráfico y tener este sello de aprobación del Smithsonian también, y esto es muy importante. Es una excelente pregunta. Muchas gracias, y creo que una de las cosas que apreciamos en lo que hacemos es la pasión que tienen de proteger la naturaleza, a las aves y también regresar a la comunidad. Creo que su contribución a la gente y a los lugares donde viven es fundamental. Gracias. Solo les quiero decir que si quieren
Si se van a nuestra página, tenemos un post de un blog que hicimos en cuanto a la certificación que lo hicimos en junio. Si lo revisan, también van a ver muy buenas fotos de lo que estamos haciendo allá. Y pues platíquenlo, compártanlo. Alguien preguntaba un comentario de cómo podíamos hacer esta labor de venta en los cafés locales. Pues es cuestión de saber de dónde viene el café, quién lo está cultivando. Si tú les cuentas la historia, saber el nombre de la persona que te lo manda. Esto es importante para el consumidor orgánico y ver este sello del Smithsonian. Creo que realmente tiene mucho impacto. Saber que hay importadores. Matthew mencionó a uno de ellos, yo soy otro. Creo que escuché 28 que decía Kirsten que tenía. Entonces, ¿cómo empujamos a otros tostadores a importar, a ir a este comercio justo? También les invito a que compren café de finca Terrerito, pero sí apoyar a a estos colegas y comenzar con esta conversación a los consumidores de café y que empiecen a pedir este café en específico de lugares que cuidan. Muchas gracias. Si se pasan también a migratorybirthday.com van a encontrar muchos recursos y materiales que los brinda también el Smithsonian, una tarjeta que pueden poner en su café para pedirles que ofrezcan este tipo de café. Por favor, aprovechen estos materiales. Voy a cerrar con una pregunta más. Una persona comentaba lo padre que era ver esta interconexión en los diferentes grupos y personas que están involucradas en este café que es amigable para las aves o bird friendly. Y sí, desde donde cultivamos el café, los lugares donde tenemos a las aves migratorias a pasar el invierno y después regresan. Esto es fundamental para la conservación de las aves. Si alguien quería, creo que era Greg, quería saber qué especies son las que compartimos. Invierten mucho tiempo en Latinoamérica y luego regresan a estos sitios. No sé si puedan hablar acerca de las especies que compartimos que dependen de estas granjas. Excelente pregunta. Depende de dónde te encuentres. Yo traté de ir al chat para ver en dónde estabas, pero si estás en el sureste, hay muchos, el Oriole. O sea, si pasamos otra vez a nuestra imagen, creo que en la tercera imagen, creo que en la slide número 5, las que estaban antes del reservorio de agua, esas son las especies que yo he visto también en Georgia y en la granja. Esas serían como las especies compartidas. Y bueno, la lista es larga. Hay muchas aves que se benefician de estas prácticas. Como menciona Harry, tenemos las chorchas, los tordos. Pueden utilizar eBird para poder ver y entender qué especies utilizan estos hábitats con algunos de los mapas que tenemos de dónde están estas especies y dónde se encuentran estas granjas. Pero sí, la lista es larga. Sí, tenemos el hotspot de eBird. Si te vas al link o si se van al link que les mostré, tenemos el pueblo de Cortín y estos son las mismas que vamos a ver también en la granja. Bueno, les quiero agradecer a todos. Ya estamos sobre la hora y lo que quiero hacer ahora es agradecerles a todos por reunirse con nosotros el día de hoy. Recordarles que tenemos más presentaciones que vienen. La siguiente es de hecho mañana para los educadores que puedan estar en esta. Miguel Mata, quien está en nuestro equipo, les estará brindando este webinar para enseñarles cómo hacer un evento de World Migratory Day. Y también los quiero invitar al Keep Cats Away.
y colisiones o choques de las aves, que va a ser en abril. Y para concluir, queremos agradecerles a quienes participaron en esta competencia de Bird Friendly Coffee. Tuvimos maravillosas fotografías que nos enviaron las personas. Fue muy difícil decidir, pero bueno, leímos sus ensayos, lo que están haciendo, cómo están trabajando con Bird Friendly Coffee. Vimos también incluso a Greg Dubois, que tuvo un artículo, hizo un artículo y vemos aquí las fotos de estas granjas amigables con las aves, las personas disfrutando el café. Maravillosas fotografías. Todos los webinars tienen un concurso asociado, lo pueden ver en nuestro website. Pero estos son los dos ganadores que seleccionamos en esta ocasión. Uno fue Juan Loera Casillas de Jalisco, México, que lo está haciendo parte de la tesis de su doctorado. Es café de sombra en Jalisco, en México, y vemos más de su entendimiento y lo que él aprende en sus estudios. Creo que son 4 años, creo, Juan Loera, y también Shaina, quien comparte la importancia de este café de sombra y de estas aves que regresan a Canadá. Apreciamos mucho lo que hacen en Latinoamérica en estas granjas de café. Ya voy entonces a detener la grabación. Si alguien se quiere quedar a hacer preguntas, pueden quedarse. Y apreciamos mucho haber participado hoy. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en los webinarios futuros.